Bueno, jóvenes, entonces continuamos con otro tema de nuestro programa. El tema que vamos a desarrollar ahorita, pues son los efectos de la posguerra y la globalización. En la actualidad, el desarrollo de Guatemala se encuentra condicionado por dos factores. El desarrollo de Guatemala se encuentra condicionado por dos factores que son uno interno, que es el impacto de la posguerra. Y cuando digo impacto de la posguerra, ¿de qué guerra estamos hablando? Pues del conflicto armado interno. Entonces, el interno es el impacto de la posguerra del conflicto armado interno. Y el otro, externo, de contexto mundial, que es la globalización. Estos dos aspectos, dos factores, pues condicionan el desarrollo de Guatemala. Muchos de los fenómenos sociales actuales de la sociedad guatemalteca están relacionados o ligados al enfrentamiento armado interno, como la pobreza, viven la mayoría de los pueblos indígenas, la migración, que fue producto del conflicto armado interno, pero que se sigue dando, la calidad educativa, que en estos lugares, en estos pueblos abandonados, pues es muy pobre. El desempleo, porque lógicamente, pues la industria se concentra en la ciudad y la violencia que a nivel general, pues vive en nuestro país. Estos son algunos de los efectos de la posguerra. Es por eso que en estas áreas donde se desarrolló el conflicto, es evidente que haya una correlación directa entre violaciones a los derechos humanos y su desarrollo. Las secuelas del pasado, a las secuelas del pasado se suman otros factores, O sea, las secuelas de ese pasado, pues sumamos otros factores como la continua corrupción gubernamental y la impunidad. La, eh, la presencia de maras y bandas del crimen organizado que realizan actividades delictivas como narcotráfico, contrabando, secuestros y asesinatos. Dichos grupos muchas veces vinculados con estructuras del poder. Algunos grupos criminales son dirigidos por personas que en el pasado formaron parte de estos aparatos clandestinos. También muchos de los métodos de tortura e intimidación son semejantes a los que usaron los grupos represivos del conflicto armado. Todos estos hechos son un obstáculo para el desarrollo del país y han hecho que la sociedad pierda la confianza en sus instituciones. Repito, todos estos actos a los que hemos mencionado son un obstáculo para el desarrollo del país y han hecho que la sociedad pierda la confianza en sus instituciones. Una de las deficiencias de los acuerdos de paz es que no garantizaron la eliminación de las estructuras represivas del conflicto armado. Y por esa razón, continúa, hoy continuamos viviendo una cultura de terror. Y continúan los asesinatos de líderes sindicales y gremiales. Y las tragedias que vivieron cientos de mujeres se viven de nuevo con la práctica de los femicidios. Esto para mencionar algunos efectos que seguimos sufriendo después del conflicto armado interno. Ahora pasamos al otro tema, que es la globalización. Recuerde que era efectos de la posguerra y la globalización. Al finalizar la Guerra Fría en 1991, Estados Unidos como
única potencia, promovió y estableció un nuevo orden económico. Estados Unidos, como única potencia, promovió y estableció un nuevo orden económico y con este surgió la globalización, que fue un fenómeno económico, político, que tuvo repercusiones en la estructura social del mundo. Definición. Eh, ¿Cómo podemos definir la globalización? Pues podemos decir que la globalización es la tendencia económica en la cual se produce la expansión de los mercados y las empresas, de tal manera que éstas sobrepasan las fronteras nacionales y alcanzan una dimensión global. Por favor, me pone atención y me entiende bien estas definiciones. La segunda es el proceso de ámbito mundial, que surge como consecuencia de la intercomunicación cada vez más amplia y profunda entre los pueblos del mundo. Es el proceso de ámbito mundial que surge como consecuencia de la intercomunicación cada vez más amplia y profunda entre los pueblos del mundo. Pero si miramos esta última definición, eh, es el proceso histórico de integración mundial. Escúcheme bien, globalización es el proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico, que han convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado, le llamamos una aldea global. Esta definición es completa porque sabemos que la globalización pues no abarca solo lo económico, sino abarca todos los campos. Lo repito, es el proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, económico, social y cultural, que han convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado, en una aldea global. Aspectos importantes. Hoy, debido a la globalización, vivimos en una sociedad de consumo, donde predomina lo desechable, donde las cosas se descartan con rapidez en una actitud de querer estar siempre en la vanguardia. Es por eso que la globalización debe ir acompañada de un desarrollo sostenible. La globalización se ha profundizado en las últimas décadas gracias a las tecnologías de la información y la comunicación. Esto es muy importante, eh, lo sabemos, pero que la globalización se ha profundizado en las últimas décadas gracias a las tecnologías de la información y la comunicación. En la actualidad se puede comunicar y transmitir información de forma instantánea entre muchas partes del mundo. La telefonía celular y las computadoras con sus diferentes programas son los vehículos principales para navegar en el sistema. La red de caminos por la que se transita es el Internet. La cultura global es cada vez más materialista y está impulsada sobre todo por los intereses de las grandes empresas transnacionales y multinacionales que desean vender sus productos en todo el mundo. No obstante, los beneficios no se han distribuido por igual, sino que se han concentrado en las regiones mejor conectadas al tráfico comercial y esto ha originado una característica desigual de las regiones o entre las regiones. Eh, entonces, podemos decir pues que la globalización es el proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico que han convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado, en una aldea global. Y que en los últimos tiempos, pues la globalización se ha profundizado en las últimas décadas
gracias a las tecnologías de la información y la comunicación. Ya dijimos que en la actualidad se puede comunicar y transmitir información de forma instantánea entre muchas partes del mundo. La cultura global, vemos que cada vez es más materialista. La cultura global es cada vez más materialista y está impulsada sobre todo por los intereses de las grandes empresas transnacionales y multinacionales que desean vender sus productos en todo el mundo. ¿Qué es una empresa multinacional? Pues una empresa multinacional es aquella sociedad mercantil o industrial cuyos intereses y actividades se hayan establecidas en muchos países. Pero lo más importante de esto es que, no obstante los beneficios, eh, no se han distribuido por igual. O sea, estos beneficios que se obtienen de la globalización no se han distribuido por igual, sino que se han concentrado en las regiones mejor conectadas al tráfico comercial y esto ha originado una creciente desigualdad entre las distintas regiones. Así, en forma resumida, pues hemos hablado aquí un poquito también de la globalización. Quiero aprovechar estos minutos que nos quedan para explicarles la tarea. Eh, en la primera parte, pues se les pide que redacte un ensayo, pero que siga los lineamientos que ahí se les solicita. Indicando A, el avance de acuerdos de paz en Guatemala. Avance de los acuerdos de paz en Guatemala. Uno. B, cómo han afectado eh, la posguerra en el país. Es decir, cómo estos aspectos de la posguerra han influenciado en el desarrollo del país. Y luego, ¿qué acuerdos hacen referencia de la cultura y etnias en nuestro país? ¿Y qué compromisos han logrado? Repito, ¿qué acuerdos hacen referencia de la cultura y etnias en nuestro país? ¿Y qué compromisos han logrado? Esa es la primera parte. En la segunda parte, pues usted tiene que completar un cuadro. Complete el cuadro que se presenta con los aspectos indicados. Se le presentan ahí algunos aspectos detallando los efectos de la posguerra que han influido en cada aspecto solicitado. Esta es la segunda tarea, entonces se le pide, se le presentan algunos aspectos de la posguerra y cómo estos han influido en el país. Entonces, jóvenes, ahí termino esta clase. Cuídense mucho y nos veremos en otra oportunidad.